Sigues yendo a la iglesia, sigues orando, sigues llamándote creyente. Pero algo en ti sabe que hay cosas que necesitan parar ahora mismo. Y Dios te trajo hasta aquí para decírtelo. Esa voz que sientes por dentro no es coincidencia. Es Dios hablando a un corazón que todavía tiene hambre de Él. Y este mensaje fue preparado exactamente para ti. ¿Y si te dijera que hay cosas que haces todos los días, que parecen normales, pero están apagando tu vida espiritual sin que te des cuenta? No estamos hablando de pecados obvios, sino de hábitos silenciosos que muchos creyentes practican mientras creen que están bien con Dios. Jesús no llamó a una vida cómoda, llamó a una vida transformada. Y lo más impactante es esto: algunas de esas cosas que hoy toleras pueden estar alejándote de Él más de lo que imaginas. En este video vas a descubrir 7 cosas que un creyente debe dejar inmediatamente si realmente quiere vivir para Cristo. Quédate hasta el final, porque la número 7 es la más ignorada y probablemente es la que está afectando tu relación con Dios ahora mismo. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, aquel hombre que llenó el Metropolitan Tabernacle semana tras semana con miles de almas hambrientas de la verdad, decía con voz firme y corazón ardiente: no es suficiente comenzar la carrera cristiana, es necesario correrla con todo lo que somos, despojándonos de todo peso que nos impida llegar a la meta. Esas palabras no envejecieron, siguen vivas, siguen cortando como espada de doble filo. Porque la verdad es esta: muchos se llaman creyentes, pero pocos viven como tales. Muchos asisten a la iglesia, conocen versículos de memoria, participan de los cultos y, sin embargo, cargan en secreto con actitudes, con hábitos, con apegos que lentamente los alejan de Cristo, como una cuerda que se corta fibra por fibra sin que nadie lo note, hasta que un día, de repente, se rompe, y Dios, en su infinita misericordia, no permite que eso ocurra sin antes enviar señales, sin antes hablar, sin antes sacudir el corazón de quienes Él ama. La palabra de Dios en Hebreos 12:1 dice con una claridad que no admite evasiones: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuántas veces leíste ese versículo sin detenerte a preguntarte qué peso estás cargando tú? ¿Qué cosa en tu vida, en tu mente, en tus decisiones cotidianas está robando tu energía espiritual, apagando tu fuego y distanciándote del propósito para el cual fuiste llamado? Esa es la pregunta que este mensaje viene a responder. Spurgeon también enseñó algo que se quedó grabado en el corazón de quienes lo escucharon. El mayor enemigo del creyente no siempre es el pecado obvio. A veces es la tibieza disfrazada de comodidad, la distracción disfrazada de descanso y el orgullo disfrazado de servicio. ¿Cuánta verdad hay en esas palabras? Porque no siempre es fácil identificar lo que nos está dañando. No siempre el problema tiene el rostro del vicio o del escándalo. Muchas veces, lo que aleja al creyente de Cristo lleva traje de domingo, tiene cara de normalidad, parece inofensivo, y es exactamente por eso que es tan peligroso. Este mensaje no vino para condenar, vino para libertar, porque no hay amor más verdadero que el que nos dice la verdad aunque duela. Y Dios, que es Padre antes de ser juez, habla hoy a tu corazón no para aplastarte, sino para levantarte. En 2 Timoteo 2:21, el apóstol Pablo escribe: si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Quieres ser útil al Señor? ¿Quieres que tu vida cuente para algo eterno? Entonces, hay cosas que necesitan parar. Hay decisiones que necesitan ser tomadas. Hay raíces que necesitan ser arrancadas, no con violencia, sino con la autoridad de quien sabe quién es en Cristo y lo que Cristo pagó en la cruz para que esa libertad fuese real. No estamos hablando de perfeccionismo, estamos hablando de dirección. Un creyente no necesita ser perfecto para vivir para Cristo, pero necesita estar apuntando en la dirección correcta. Necesita que sus pies caminen hacia Él, aunque a veces tropiecen. Necesita que su corazón desee a Dios más que cualquier otra cosa. Y eso, amigo, eso que acabas de escuchar, es lo que hace toda la diferencia.
A lo largo de este mensaje vamos a hablar de 7 cosas concretas, reales, presentes en la vida de muchos creyentes hoy, que necesitan parar de inmediato para que la vida espiritual deje de ser solo un nombre y se convierta en una experiencia viva, profunda y transformadora. No son teorías, no son conceptos abstractos sacados de un libro de teología. Son realidades del día a día que afectan la comunión con Dios, la paz interior, las relaciones, el testimonio y el destino eterno de quienes se dicen seguidores de Cristo. Quédate hasta el final. Cada parte de este mensaje fue preparada con oración y cuidado para que algo en ti sea movido, sacudido y renovado. Y si este canal ha sido de bendición para tu vida espiritual, te invito a suscribirte ahora mismo para que ninguna palabra de edificación llegue tarde a tu corazón. Además, si deseas profundizar aún más en tu comunión con Dios, tenemos algo especial esperándote. En el primer comentario fijado encontrarás el enlace para conocer el ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Una jornada que puede cambiar tu vida espiritual para siempre. Échale un vistazo. Creo que llegó en el momento justo. La primera cosa que un creyente debe parar de inmediato es vivir como si la oración fuera opcional. Hay una trampa silenciosa que atrapa a miles de creyentes sinceros. No es la trampa del vicio evidente ni la del escándalo público. Es la trampa de la vida ocupada, del calendario lleno, de los compromisos que se acumulan y de los días que pasan sin que una sola palabra genuina haya sido dirigida al Padre. Y lo más peligroso de esta trampa es que quien cae en ella raramente lo reconoce de inmediato. Sigue yendo a la iglesia, sigue leyendo la Biblia de vez en cuando, sigue participando de los eventos espirituales, pero en lo profundo, la comunión real con Dios se fue secando, como un río que pierde el agua poco a poco hasta convertirse en un cauce de tierra seca. Jesús, en Mateo 6:6, enseñó con una claridad que atraviesa siglos: pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esas palabras no son una sugerencia, son una instrucción de vida. Son el mapa hacia una existencia espiritual que no depende de las circunstancias externas, porque está anclada en una relación viva con el Dios que escucha, que responde y que nunca abandona a quien lo busca de verdad. Cuando la oración se convierte en rutina vacía, en palabras repetidas sin el corazón presente, algo fundamental se rompe. No porque Dios se aleje, sino porque nosotros nos alejamos de Él sin darnos cuenta. La oración no es un ritual religioso, es el respirar del alma. Y cuando el alma deja de respirar, aunque el cuerpo siga en movimiento, la vida espiritual comienza a morir. La segunda cosa que debe parar es la comparación constante con la vida de otros creyentes. Vivimos en una época donde la vida de todos está expuesta. Las redes sociales muestran la fe del vecino, el testimonio del amigo, la unción del hermano de la iglesia. Y en ese ambiente, el creyente sincero muchas veces cae en una de estas dos trampas, o se desanima al comparar su proceso interior con la vitrina espiritual ajena, o se enorgullece al creer que su camino es mejor que el de los demás. Ambos extremos son veneno para el alma. Pablo, en Gálatas 6:4, escribe con una sabiduría que todavía hoy corta profundo: que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo en sí mismo y no en otro. Dios no te juzgará comparándote con nadie. Él te mirará a ti, a tu historia, a lo que hiciste con lo que Él depositó en tus manos. Y eso, amigo, debería liberarte de la pesada carga de estar siempre mirando para los lados, cuando el llamado es mirar hacia arriba. La tercera cosa que el creyente debe parar es alimentar pensamientos que contradicen la palabra de Dios. La mente es el campo de batalla más importante de la vida espiritual, no el púlpito, no la reunión de oración, la mente, porque es allí donde las decisiones nacen, donde las dudas se instalan, donde el enemigo siembra sus semillas más peligrosas, aquellas que no hacen ruido al entrar, pero que con el tiempo producen una cosecha devastadora. Pensamientos de que Dios te abandonó, de que tus errores son imperdonables, de que la promesa no llegará, de que no eres suficiente,
de que la vida cristiana es demasiado difícil. Estos pensamientos, cuando no son confrontados con la verdad de la palabra, se convierten en raíces de amargura, de incredulidad y de derrota espiritual. Pablo, en 2 Corintios 10:5, habla de algo que muchos ignoran: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso no es una metáfora poética, es una disciplina espiritual. Es la práctica diaria de no dejar que cualquier pensamiento ocupe espacio en tu mente sin antes pasarlo por el filtro de la verdad de Dios. ¿Este pensamiento alinea con lo que Dios dice sobre mí, con lo que Él prometió, con quien Él dice que soy? Si no alinea, no tiene derecho a quedarse. Y esto nos lleva a la cuarta cosa, que está profundamente conectada con la anterior. El creyente necesita parar de ignorar el poder que tiene la palabra de Dios en su vida cotidiana. Muchos tienen la Biblia como decoración, la cargan el domingo, la abren en el estudio bíblico, la citan en conversaciones, pero no la comen, no la digieren, no la dejan entrar en lo más profundo de su ser para transformar la manera en que piensan, sienten, reaccionan y deciden. El Salmo 119:105 dice: «Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino». Una lámpara no sirve de nada si está apagada. Una lumbrera no ilumina si está guardada en un cajón. La palabra de Dios necesita estar activa en la vida del creyente, no como conocimiento acumulado, sino como alimento vivo que nutre, fortalece y transforma desde adentro hacia afuera. Cuando el creyente deja de alimentarse de la palabra con regularidad y con hambre genuina, su discernimiento espiritual se debilita. Empieza a tomar decisiones basadas en emociones, en opiniones ajenas, en las filosofías del mundo, y poco a poco, sin que nadie lo vea, su camino comienza a desviarse de Cristo, no porque Dios lo haya soltado, sino porque Él soltó la mano de Dios. Y hay algo hermoso, algo que llena el corazón de esperanza, en saber que en cualquier momento, en cualquier punto del camino, esa mano puede ser tomada nuevamente, que la palabra sigue ahí, que la oración sigue abierta, que la gracia no tiene horario de cierre ni fecha de vencimiento. Pero para experimentar esa gracia en toda su plenitud, hay decisiones que necesitan ser tomadas, hay cosas que necesitan parar, y hay otras que necesitan comenzar o recomenzar, con la misma hambre y la misma determinación de los primeros días en que Cristo se volvió real para ti. Sigue con nosotros, porque aún hay más verdades que Dios quiere depositar en tu corazón en este mensaje. La quinta cosa que un creyente debe parar de inmediato es vivir con un corazón que no perdona. Esta es quizás una de las cargas más pesadas que un seguidor de Cristo puede cargar, y al mismo tiempo, una de las más invisibles. Porque el que no perdona raramente lo proclama en voz alta, lo guarda, lo protege, lo justifica, construye muros alrededor de esa herida y la llama prudencia, la llama distancia necesaria, la llama protección. Pero Dios la llama por otro nombre. La falta de perdón es una prisión con la puerta abierta. El que está adentro puede salir cuando quiera, pero se queda, porque en algún rincón del corazón cree que quedarse es un castigo para quien lo hirió. Lo que no sabe o no quiere ver es que el único que sufre dentro de esa prisión es él mismo. Jesús, en Mateo 6, 14, 15, habló sobre esto con una claridad que no deja espacio para la negociación. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Estas palabras no son una amenaza, son una descripción de la realidad espiritual. El corazón que no perdona cierra sus propias puertas a la gracia, no porque Dios la retire, sino porque la dureza del corazón impide recibirla, como una mano cerrada que no puede recibir lo que se le quiere dar. Y aquí es importante decir algo con mucho cuidado y mucho amor. Perdonar no significa olvidar, no significa que lo que te hicieron estuvo bien, no significa que debes restaurar una relación que no es segura, significa que sueltas el peso, que entregas a Dios lo que solo Él puede juzgar con perfecta justicia, que decides no dejar que el pasado tenga más poder sobre tu presente
que el Cristo que vive en ti. Hay personas que cargan heridas de décadas, ofensas de la infancia, traiciones de amigos cercanos, abandonos que dejaron marcas profundas. Y esas heridas, cuando no son llevadas al pie de la cruz, se convierten en raíces que envenenan todo lo que crece alrededor. Envenenan las nuevas relaciones, la alegría, la fe y la capacidad de recibir amor, tanto de las personas como de Dios. En Efesios 4:31-32, Pablo escribe algo que debería ser meditado con calma. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Como Dios os perdonó en Cristo. Ese es el modelo, ese es el estándar. No un estándar humano, negociable, condicionado al comportamiento del otro, sino el estándar de la cruz, donde Cristo perdonó sin condiciones, sin que nadie lo mereciera, sin esperar que primero cambiáramos para después extender su misericordia. La sexta cosa que debe parar en la vida del creyente es la doble vida. Y cuando hablamos de doble vida, no nos referimos solamente a las grandes contradicciones visibles. Nos referimos también a las pequeñas divisiones internas que muchos cargan sin reconocerlas como tales. El creyente que ora con fervor el domingo y trata con dureza a su familia el lunes. El que predica sobre la honestidad y miente en los pequeños detalles de la vida cotidiana. El que levanta las manos en adoración y guarda rencor en el corazón. Esta división entre lo que se profesa y lo que se vive es uno de los mayores obstáculos para una vida espiritual genuina. Y es también uno de los principales motivos por los que el testimonio cristiano pierde fuerza delante del mundo. Santiago 1:8 describe a este tipo de persona con una imagen poderosa. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Inconstante. Esa palabra lo dice todo. No hay firmeza donde hay división. No hay poder donde hay contradicción. No hay fruto donde la raíz está dividida entre dos señores. Jesús mismo lo declaró en Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. La doble vida no es solo un problema moral, es un problema espiritual profundo. Es el intento de mantener a Cristo en un lugar de honor sin darle el trono, de reconocerlo como Señor con los labios sin permitirle serlo en las decisiones reales, en las relaciones concretas, en el uso del tiempo y del dinero, en la manera en que se trata a los demás cuando nadie está mirando. Y Dios, que todo lo ve, que conoce las intenciones del corazón antes de que se conviertan en palabras o en acciones, llama al creyente a una integralidad que no tiene puertas traseras, a una vida donde lo que se dice y lo que se hace, lo que se ora en el cuarto y lo que se vive en la calle, sean el mismo testimonio coherente de una fe que es real. Eso no significa perfección, significa dirección, significa que cuando fallas te levantas, que cuando te desvías vuelves, que tu camino, aunque tenga tropiezos, apunta siempre hacia Cristo y no hacia el mundo. Porque el creyente que vive con integridad, aunque nadie lo aplauda, aunque el mundo no lo entienda, aunque el camino sea estrecho y a veces solitario, ese creyente tiene algo que el dinero no compra, que la fama no da y que las circunstancias no pueden quitar: la paz de quien vive con la conciencia limpia delante de Dios. Y esa paz, amigo, vale más que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecerte. Continuamos en la próxima parte con la séptima cosa que el creyente necesita parar, y también con algo que puede transformar completamente tu perspectiva sobre todo lo que hemos compartido hasta aquí. La séptima cosa que un creyente debe parar de inmediato es conformarse con una fe que no crece. Existe un tipo de creyente que es quizás el más difícil de alcanzar con la verdad. No es el que está lejos de Dios, no es el que vive en pecado abierto. Es el que lleva años en la fe, conoce la Biblia de memoria, ha escuchado miles de sermones y aún así permanece exactamente en el mismo lugar espiritual que hace 10, 15, 20 años. No retrocedió, pero tampoco avanzó. Y eso, aunque parezca seguro, aunque parezca estable, es en sí mismo una señal de alarma, porque la vida espiritual
no fue diseñada para la parálisis, fue diseñada para el crecimiento, para la transformación continua, para el proceso ininterrumpido de ser cada día más parecido a Cristo en el carácter, en el amor, en la sabiduría y en la entrega. Pedro, en 2 Pedro 3:18, lo expresa con una instrucción que es al mismo tiempo una invitación. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced no es una opción, es una dirección de vida. Y crecer no significa saber más teología, no significa ocupar más cargos en la iglesia, no significa tener una historia espiritual más impresionante para contar. Significa que hoy amas más que ayer, que hoy perdonas con más facilidad, que hoy confías con más profundidad, que hoy el carácter de Cristo se refleja con más nitidez en tus decisiones, en tus palabras y en la manera en que tratas a quienes te rodean. Una fe que no crece es una fe que se está muriendo lentamente. Como un árbol que deja de echar raíces, que deja de buscar el agua, que deja de extender sus ramas hacia la luz. Por fuera puede parecer igual, pero por dentro algo vital se está deteniendo. Ahora bien, identificar estas 7 cosas es el primer paso. Pero hay algo más profundo que necesita ser dicho, algo que conecta todo lo que hemos compartido hasta aquí con una realidad que muchos creyentes evitan enfrentar. La raíz de todas estas cosas, la oración abandonada, la comparación destructiva, los pensamientos contrarios a la palabra, el descuido de las Escrituras, la falta de perdón, la doble vida y la fe estancada, todas tienen una raíz común. Y esa raíz se llama distancia de Dios. No una distancia que Dios creó, sino una distancia que nosotros construimos, ladrillo por ladrillo, decisión por decisión, día por día, sin darnos cuenta de lo que estábamos edificando. Y la única manera de derribar esa distancia no es la fuerza de voluntad, no es la disciplina religiosa, no es la culpa ni el esfuerzo propio, es el regreso, es el volver al Padre con el corazón abierto, como el hijo pródigo de Lucas 15, que en algún momento volvió en sí y decidió levantarse y regresar a casa. Lucas 15:20 dice algo que debería conmover a cualquier corazón sensible. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Cuando aún estaba lejos, el padre no esperó que llegara limpio, no esperó que tuviera el discurso perfecto listo, no esperó que hubiera compensado todo lo que desperdició. Corrió hacia él mientras todavía estaba lejos, sucio, avergonzado y sin merecer nada. Ese es el Dios al que sirves, ese es el Padre que te espera, y esta verdad cambia todo. Porque si el problema fuera la magnitud de los errores, nadie tendría esperanza. Si el problema fuera la distancia recorrida en el camino equivocado, muchos estarían perdidos para siempre. Pero el problema no es la distancia. El problema es la decisión de no volver. Cada una de las 7 cosas que hemos mencionado en este mensaje puede ser detenida. No con tus propias fuerzas, sino con la gracia de aquel que prometió en Filipenses 1:6 que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él comenzó, Él perfeccionará. Tu parte es no abandonar el proceso. Tu parte es no conformarte con donde estás cuando Él te llama a más. Tu parte es parar lo que necesita parar y comenzar lo que necesita comenzar, confiando en que no estás solo en ese camino. Hay algo hermoso que sucede cuando un creyente toma estas decisiones con sinceridad delante de Dios. No hay fanfarria, no hay aplausos humanos, pero hay algo que el mundo no puede dar ni quitar: la certeza de que estás viviendo para lo correcto, de que tus días tienen peso eterno, de que cada elección hecha en obediencia, aunque nadie la vea, está siendo registrada por el Padre que ve en lo secreto. Y en ese lugar secreto, en ese espacio íntimo entre el alma y su Creador, es donde la vida espiritual verdadera nace, crece y florece. No en el escenario, no en las redes sociales, no en el reconocimiento de los hombres, sino en la quietud de un corazón que eligió a Cristo por encima de todo lo demás. Eso es vivir para Cristo. No es una vida perfecta, es una vida orientada.
Es una vida que en medio de las imperfecciones, en medio de las luchas, en medio de las noches oscuras del alma, sigue mirando hacia Él con la convicción de que vale la pena, que siempre valió la pena, que siempre valdrá. Continuamos en la próxima parte, donde vamos a profundizar en cómo estas decisiones impactan no solo tu vida interior, sino todo lo que te rodea, tus relaciones, tu familia, tu testimonio y tu legado eterno. Hay una pregunta que pocas personas se atreven a hacer en voz alta, pero que vive en el corazón de muchos creyentes que llevan años caminando con Dios. Una pregunta que aparece en los momentos de silencio, en las madrugadas de insomnio, en las horas en que la vida parece ir bien por fuera, pero algo por dentro no termina de encajar. La pregunta es esta: ¿está teniendo mi fe un impacto real en todo lo que me rodea? No en el sentido de buscar reconocimiento, no en el sentido de medir resultados como si la vida cristiana fuera una empresa, sino en el sentido más profundo y más honesto posible. Las personas que viven conmigo, que trabajan conmigo, que me conocen de cerca, ¿están viendo en mí algo diferente? ¿Algo que les haga desear lo que yo tengo? ¿O ven a alguien que habla de Dios los domingos, pero vive como el mundo el resto de la semana? Esta pregunta no es para condenar, es para despertar. Porque una de las consecuencias más poderosas de parar las cosas que hemos mencionado en este mensaje es precisamente esta. Cuando el creyente deja de vivir en contradicción y comienza a vivir con integridad, su vida se convierte en un testimonio que ningún sermón puede reemplazar. Jesús lo dijo con una imagen que todos podemos entender en Mateo 5, 14, 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Luz, esa es la imagen, no ruido, no espectáculo, no performance religiosa. Luz, una luz que no necesita anunciarse porque su naturaleza misma es iluminar. Una luz que no se impone, pero que no puede ser ignorada. Y aquí hay algo que muchos creyentes necesitan escuchar con mucha atención. El impacto de tu fe en las personas que te rodean no depende de cuánto predicas. Depende de cuánto vives lo que crees. Depende de si lo que sale de tu boca alinea con lo que sale de tu corazón. Depende de si la gracia que recibes de Dios se derrama también sobre quienes comparten tu vida. Tu familia lo está viendo. Tus hijos, aunque sean pequeños, están registrando cada contradicción y cada coherencia. Tu cónyuge siente si la vida espiritual que describes en la iglesia es la misma que vive en casa. Tus amigos, incluso los que no creen, están observando si hay algo genuino en ti, o si la fe es solo un disfraz que te quitas al llegar a casa. No es una carga que deba aplastarte, es una responsabilidad que debe inspirarte, porque Dios no te llamó solo a ser salvo, te llamó a ser sal y luz. Te llamó a ser un instrumento en sus manos para tocar vidas, restaurar familias, sanar heridas y llevar esperanza a lugares donde la oscuridad parece haberse instalado para siempre. En Romanos 12:2, Pablo escribe una de las instrucciones más transformadoras de toda la Biblia. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis. Esas dos palabras encierran todo. El mundo tiene una manera de pensar, de valorar, de decidir, de relacionarse, y constantemente, a través de la cultura, del entretenimiento, de las conversaciones cotidianas, de las presiones sociales, intenta moldear al creyente a su imagen. Intenta convencerlo de que la fe es algo privado que no debe interferir con las decisiones reales de la vida. Pero Dios llama al creyente a exactamente lo contrario, a una transformación tan profunda, tan real, tan visible, que las personas a su alrededor no puedan evitar notar que hay algo diferente. No rareza, no fanatismo, sino una paz que no se explica, una generosidad que sorprende, una paciencia que desconcierta, un amor que no tiene condiciones. Eso es lo que el mundo necesita ver,
Eso es lo que tus hijos necesitan heredar. Eso es lo que tu matrimonio necesita respirar. Eso es lo que tu testimonio necesita ser. Y nada de eso es posible si sigues cargando las cosas que Dios te está pidiendo que dejes. Si sigues viviendo en la oración superficial, en la comparación destructiva, en los pensamientos que contradicen la palabra, en el descuido de las Escrituras, en la falta de perdón, en la doble vida y en la fe estancada. Todas esas cosas tienen un costo, y ese costo no lo paga solo quien las carga. Lo pagan también las personas que aman a quien las carga. Hay familias que están esperando que el padre, la madre, el hijo o la hija que se llama creyente, finalmente viva lo que dice creer. Hay matrimonios que podrían ser restaurados si el creyente dejara de cargar lo que Dios ya pagó en la cruz para que fuera soltado. Hay hijos que podrían encontrar a Dios si vieran en sus padres una fe que no es de palabras, sino de vida. El impacto de una decisión espiritual genuina va mucho más allá del individuo que la toma. Se extiende como ondas en el agua, tocando todo y a todos los que están alrededor. Isaías 58:11 promete algo extraordinario a quienes eligen el camino de la obediencia sincera. Y Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y engordará tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Esa es la vida que Dios tiene reservada para el creyente que decide vivir para Cristo de verdad. No una vida sin dificultades, no una vida sin pruebas, sino una vida que tiene dentro de sí una fuente que no se seca, una paz que no depende de las circunstancias, un gozo que sobrevive a cualquier tormenta. Eso es posible para ti, hoy, no en algún momento lejano cuando todo esté perfecto. Hoy, exactamente donde estás, con la historia que tienes, con las heridas que cargas y con la fe que todavía late en tu pecho, aunque a veces parezca pequeña. En la parte final de este mensaje, vamos a cerrar con algo que no quiero que te lleves sin escuchar, algo que puede ser el punto de inflexión entre seguir igual y dar el paso que tu vida espiritual está esperando. Hemos llegado al final de este mensaje, y si llegaste hasta aquí, es porque algo en tu corazón respondió a la voz de Dios a lo largo de cada palabra. No fue casualidad, fue una cita divina. Hoy tienes ante ti una decisión, no la de ser perfecto, sino la de ser real delante de Dios. La de soltar lo que necesita ser soltado, la de vivir de verdad para Cristo. Si este mensaje tocó tu vida, te pido que te suscribas al canal, que dejes tu me gusta, que compartas este video con alguien que necesita escucharlo y que escribas en los comentarios lo que Dios habló a tu corazón hoy. Y si deseas profundizar aún más en tu intimidad con Dios, en el primer comentario fijado encontrarás el enlace para conocer el ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Fue creado para ti. Los próximos videos que aparecerán en pantalla también fueron preparados con mucho cuidado para tu vida espiritual. Que Dios te bendiga grandemente.